a segundo libro de Reyes, en su capítulo 8, en lo que lo localizan, voy poniendo el contexto. Eliseo sucedió a Elías en el ministerio profético. Ustedes recuerdan la historia. Eliseo también Dios le utilizó para muchos milagros, como uno de ellos, la tsunamita. Recuerdan que ella consideraba a Eliseo como el varón de Dios, quiere decir la persona a la que Dios usaba, y quiso honrarlo. ¿De qué manera lo honró? Pues dice que le dijo a su esposo, ahora la tsunamita era una mujer acomodada, de una economía desenvuelta, le dijo a su esposo, hagámosle un cuarto al varón de Dios para que cuando pase por aquí, porque regularmente pasaba por ese lugar para su ministerio, dice, hagámosle un cuarto donde él pueda reposar. Ustedes recuerdan la historia, le hicieron un cuarto, pero después la tsunamita no tenía hijos, no podía tener hijos, y el varón de Dios dice, ¿de qué manera podríamos ayudarle? Ella ha sido tan amable con nosotros. Así que le dijo, el año que entra, cuando yo vuelva a pasar por aquí, tú vas a tener un hijo en tus brazos. Primero no lo creía la tsunamita, y después Dios hizo el milagro. Y recuerda que el niño cuando creció se enfermó y murió, y mandaron a llamar a Eliseo, y él fue y se acostó sobre el niño. Ustedes recuerdan toda esa historia, ¿no? Entonces estamos muchos años después, ya Eliseo es un hombre mayor. Puse esto de contexto para empezar a leer del versículo 16. Ahora, en lo que lo empezamos a leer, recuerden que había conflicto entre Siria e Israel. El pueblo de Dios estaba dividido, el reino del sur era Judá, el reino del norte Israel. Y el rey de Siria, Ben-Hadad, tenía conflicto tanto con Israel como con Judá. Pero llegó un momento en que las situaciones dejaron de ser tensas. ¿Recuerdan ustedes también aquel pasaje cuando bandas de sirios fueron a localizar al profeta Eliseo para matarlo? Y estaba rodeada la ciudad, y su siervo le decía al profeta que eran muchos, pero el profeta le dijo, mira bien, porque son más los que están con nosotros que los que están en contra nuestra. Y oró y le dijo, Señor, permite que este hombre vea, abre sus ojos para que vea. Y dice que aquel siervo vio que eran millares de ángeles los que estaban a su favor. Amén. Así que condujeron a los sirios hasta la capital, y cuando ellos entendieron dónde estaban, y el rey le dijo si los mataban, él dijo, ¿cómo vas a matar a los que capturaste con tu fuerza? Dice, no, denles de comer y despídanlos. Dice que desde entonces las bandas armadas ya no iban más a Israel, las bandas armadas de Siria. Ok, estamos en el versículo 16. Se los voy a platicar para no entretenerlos mucho en la lectura. El rey de Israel, recuerdan que Eliseo tenía un siervo que se llamaba Giesi. Cuando aquel general, precisamente extranjero, Naamán, tenía lepra y vino a Israel para que se le sanase, recuerden que el siervo tomó de las recompensas de Naamán, y entonces la lepra que se le quitó a Naamán se le pegó ¿a quién? A él. Bueno, esto es muchos años después. El rey de Israel mandó llamar a Giesi y le pedía que le platicara las hazañas, los milagros, las situaciones que había vivido junto con Eliseo. Y entonces estaba Giesi platicando con el rey y le decía, mira, había una mujer tsunamita
que así y así le hizo una casa, un cuarto al profeta y su hijo vino como un milagro, pero después su hijo murió y su hijo volvió a vivir como un milagro de parte de Dios. Esto le estaba platicando Giezi al rey. Para este tiempo, Eliseo le había dicho a la tsunamita, 7 años antes, mira, viene un tiempo de hambruna y de escasez en toda la tierra de Israel. Huye de esta tierra para que no vayas a perecer. Así que la tsunamita se fue a otro lugar. 7 años. Y cuando la tsunamita regresó, vuelvo a recordarles que la tsunamita era una persona acomodada, tenían tierras, tenían parcelas, tenían etcétera. Ya su tierra estaba ocupada por otras personas. Entonces ella viene delante del rey para pedir de favor que le sean devueltas sus tierras. Y ahora sí nos vamos a remitir en el versículo 8, estamos en el capítulo 8. Versículo 5. Y mientras él estaba contando al rey cómo había hecho vivir a un muerto, he aquí que la mujer, a cuyo hijo él había hecho vivir, vino para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Entonces dijo Giezi: Rey, señor mío, esta es la mujer y este es su hijo, al cual Eliseo hizo vivir. Y preguntando el rey a la mujer, ella se lo contó. Entonces el rey ordenó a un oficial, el cual le dijo: hazle devolver todas las cosas que eran suyas y todos los frutos de su tierra desde el día que dejó el país hasta ahora. Amén. Cuando una persona honra a Dios, honrando también a sus siervos, ¿ustedes creen que va a tener el favor de Dios o no? Dios va a escuchar sus plegarias, va a oír. Pero si alguien menosprecia las cosas de Dios, ¿qué recibirá de parte de Dios? Bueno, ahora, a Eliseo lo habían buscado los sirios para matarlo. Ya en este momento las cosas habían cambiado, se habían modificado. El testimonio de Dios incluso había impactado a aquellos paganos que no conocían de quién, de Dios. Porque vuelvo a recordar la historia. Cuando el rey de Siria manda a Naamán, su general, con cartas con el rey de Israel para que lo sanen, él dice: ¿Cómo me lo manda para que lo sanen? Dice, está buscando la forma de tener un conflicto, de tener un problema. Pero Eliseo le manda a decir: mándalo para acá, para que ellos sepan que hay un Dios. ¿En dónde? En Israel. ¿Amén? Entonces vemos que el panorama se fue modificando para dar un testimonio de impacto a las personas incluso que no le conocen, que no conocen a Dios. ¿Amén? ¿Qué tiene que ver esto con nuestra vida? Vamos a ir buscando las aplicaciones en nuestra vida. Nuestra vida de testimonio debe de honrar primero a Dios, debe de honrar las cosas de Dios y debe impactar a quienes están a nuestro alrededor. ¿Amén? Ahora, Eliseo fue usado por Dios en cosas maravillosas, milagros, profecías. Y hoy Dios lo iba a usar en dos aspectos de los cuales me quiero centrar. ¿Por qué Dios llama a personas que le van a servir? Pero Dios también llama a personas que van a ser un instrumento de Él para traer juicio a aquellos que no le honraron. En el versículo 7 dice: Eliseo se fue luego a Damasco. ¿Cómo llegó Eliseo a Damasco si no lo querían matar antes? ¿Ya? Y Ben-Hadad, ese rey que hacía planes en contra de Israel, pero todos los planes salían a la luz y él decía:
les ruego que me digan quién es el traidor. Y entonces le dijeron, no es que haya un traidor, es que en Israel hay un profeta de Dios, que lo que tú dices en lo reservado de tu cámara, él lo conoce y se lo hace saber al rey de Israel. Recuerdan esos pasajes, ¿verdad? Bueno, este rey Ben-Hadad, rey de Siria, ahora estaba ¿cómo? Enfermo. Al cual dieron aviso diciendo, el varón de Dios ha venido aquí. Ese hombre cuyo fama había trascendido incluso las fronteras de Israel, el varón de Dios, ahora se expresaban de él de la forma correcta, ha venido aquí. Y el rey dijo a Hazael, en la historia hay un debate de si era hijo de Ben-Hadad o no, pero era el general ahora de su ejército. Le dijo a Hazael, toma en tu mano un presente. Aquel rey que primero quiso matar a Eliseo, ahora le enviaba un ¿qué? Un presente, un regalo. ¿Para qué se envía un regalo, un presente? Para honrar a la persona. Cuando usted lo invitan a un cumpleaños, usted lleva un regalo, ¿para qué? Pues está honrando a la persona que está cumpliendo ¿qué? Años. A lo mejor algunos lo llevan nomás para que no digan, pero no, la idea de un regalo es honrar a la persona. Ahora, le manda a decir, toma en tu mano un presente y ve a recibir al varón de Dios y consulta por él a Jehová diciendo, ¿sanaré de esta enfermedad? Ahora recordemos que Ben-Hadad era un rey sirio y ellos eran paganos. Ellos tenían muchos ¿qué? Dioses. ¿Por qué no consultó a sus dioses y mandó a consultar a quién? A Jehová. Porque Ben-Hadad había conocido que el rey de Eliseo era verdaderamente ¿qué? Dios. Ve a consultar a Jehová preguntándole si sanaré de esta enfermedad. Tomó pues Hazael en su mano un presente de entre los bienes de Damasco, entre lo que había en la ciudad de Damasco. Hazael fue y tomó para llevarle un presente a Eliseo. Cualquier cosita, un changarrito. Le ha de haber llevado un cambio de ropa, ¿usted se imagina? Le mandó pues un anillito para que fuera honrado el varón de Dios. ¿Qué le dio? 40 camellos cargados. 40 camellos, se puede usted pensar. ¿Y cargados de qué estarían cargados los camellos? De cosas importantes, cosas valiosas. Era un regalo, era un presente para honrar al varón de Dios. Camellos cargados, y fue a su encuentro. Llegando, se puso delante de él y dijo, tu hijo Ben-Hadad, rey de Siria, me ha enviado a ti diciendo, sanaré de esta enfermedad. Y Eliseo le dijo, ve y dile, seguramente sanarás. Sin embargo, Jehová me ha mostrado que él morirá ciertamente. Dice, de esa enfermedad no se va a morir, pero ya Dios me mostró que se va ¿qué? A morir. Y esto es lo que me llama la atención. Miren, a lo mejor usted pensará que el conocer las cosas de Dios, el ser usado por Dios, todo es felicidad, todo es miel sobre hojuelas, qué bonito. Eliseo oía la voz de Dios y Dios lo usaba. Pero eso también era un dolor para él, porque a veces Dios le revelaba cosas dolorosas que iban a suceder, que estaban sucediendo. Porque dice la palabra de Dios que Dios pesa los corazones. Lo más profundo del corazón para Dios no está oculto. Y el varón de Dios le miró, aquel mensajero, aquel general que le llevó presentes, que le llevó regalos. Eliseo se le quedó viendo fijamente, y estuvo así hasta hacerlo ruborizarse. Aquel hombre dijo, bueno, ¿qué tanto me verá? Luego lloró el varón de Dios. Entonces le dijo a Hazael, ¿por qué llora mi señor? Y él respondió,
porque sé el mal que harás a los hijos de Israel. A sus fortalezas pegarás fuego, y a sus jóvenes matarás a espada, y estrellarás a sus niños, y abrirás el vientre a sus mujeres que estén encintas. Todo esto que le dijo Eliseo a Hazael, ¿eran cosas buenas o eran cosas malas? Muy malas, que Hazael iba a ¿qué? A hacer. Cualquier hombre que escuchara decir esas cosas diría, ¿cómo voy a hacer esas cosas tan malas? ¿No? Pero vamos a ver cómo se revela también el corazón de este hombre. Y Hazael dijo, pues, ¿qué es tu siervo, este perro, para que haga, ¿qué dice? O sea, en su corazón decía, hacer eso es algo bueno para mí. Son cosas que grandes. Como mi rey, ¿verdad? Como el rey ahora se ha acobardado, ahora se ha apacado. Antes perseguía a Israel, ahora le tiene consideración, ¿verdad? Dice, ¿quién es este siervo, tu siervo, este perro, para que haga, ¿qué dice? Tan grandes cosas. Y respondió Eliseo, Jehová me ha mostrado que tú serás rey de Siria. ¿Por qué Dios le mostraría esto a Eliseo? ¿Por qué? ¿Por qué le revelaría el corazón de este hombre? Que Dios conoce todo y le mostraba la manera. A veces hay actitudes, él pensó que iba a ser el rey, otro rey, ¿verdad? Pero estaba hablando una profecía de lo que iba a ser el rey y todo lo que iba a ser. Ahora, al hablar de estas cosas, Eliseo activó en Hazael algo. Quizás dijo, no lo había pensado. Pero ahora que lo dices, de veras, yo debería de ser rey de ¿qué? De Siria. Y Hazael se fue y vino a su señor. Ahora recordemos, siempre la traición viene de gente no lejana. ¿Viene de gente qué? Cercana. Jesús le dice, el que mete su mano conmigo en el plato, ese es el que me va a entregar. O sea, no un extraño, no un ajeno, sino alguien a quien él le había depositado confianza. Así es el corazón del que es traicionero, del que traiciona. Hazael se fue y vino a su señor, el cual le dijo, ¿qué te ha dicho Eliseo? Y él respondió, no le dijo toda la verdad. Ahora, a veces nosotros no contamos toda la verdad. Solamente decimos lo que a nosotros nos conviene. Voy a poner un ejemplo. A veces alguien no viene al servicio porque dice que se le descompuso el carro. Hermano, es que se me descompuso el carro y no pude venir al servicio. Pero esta persona detrás, él sabe que anda mal en las cosas de ¿quién? De Dios, que ha andado fallando, pero no dice la verdad, no es sincera, solamente dice una parte de ¿qué? De lo que está sucediendo. Así Hazael le dice, no, lo único que me dijo es que tú ibas a ¿qué? A sanar. Me dijo, seguramente sanarás. Y era cierto, era lo que le había dicho el profeta. Dice, seguramente sanará, pero Dios me ha mostrado que de cierto va a morir. Al día siguiente, no mucho tiempo, no lo pensó mucho, al día siguiente tomó un paño y lo metió en agua y lo puso sobre el rostro de Ben-Hadad. ¿Y qué le pasó? Y murió. Y reinó Hazael en su lugar. Amén. Ahora, ¿por qué Dios mueve este tipo de piezas? Para traer también su juicio sobre las naciones. Su pueblo le había abandonado, su pueblo le había dejado, su pueblo le había vuelto la espalda. Así que Dios se vale de un instrumento para traer
juicio. ¿Se acuerdan del rey Acab? ¿Se acuerdan de la reina Jezabel? Jezabel era una mujer extranjera que era adoradora de un dios falso, Baal. Pero ese dios falso no nada más era un dios falso. Detrás de ese dios falso se movía una potestad demoníaca. Porque ¿qué pretendía hacer ese culto a Baal? Exterminar a todos los profetas ¿de quién? De Dios. Quería desarraigar de Israel el culto a Jehová. ¿Qué es lo que se levanta en contra de Dios? Dice la Escritura, no tenemos lucha. ¿Qué? Aquí quiero que pongan mucha atención, hermanos, porque hay personas a las cuales están cerca de nosotros que sirven no solamente a dioses falsos, sino son instrumentos del enemigo. ¿Y qué es lo que el enemigo quiere? Dice que él vino para hurtar, para matar y para destruir. Entonces, ellos hicieron mucha maldad. Acá no supo, aunque de repente confiaba en Dios y de repente volvía a ser influido por su esposa. Hicieron muchas cosas malas. Aquella viña de Nabot que le robaron y con engaños lo mandaron a matar como en un juicio, diciendo que había blasfemado en contra de ¿quién? De Dios, siendo mentira. Entonces Dios va a levantar a alguien que traiga juicio contra la casa de Acab. Capítulo 9. Entonces, verso 1. Entonces el profeta Eliseo llamó a uno de los hijos de los profetas. Aquí también quiero que pongan mucha atención. Cuando se habla de los hijos de los profetas, en ese tiempo había una especie, se llamaba como escuela de profetas. Gente que quería servir ¿a quién? A Dios. Dejaban todo, se juntaban, aprendían a servir a Dios, buscaban la voz de Dios, se concentraban en la oración, en ayuno, se acercaban a quienes Dios usaba, porque ellos querían ser usados ¿por quién? Por Dios. Uno de los hijos de los profetas, uno de esos discípulos de Eliseo, era su momento de actuar. Quizás muchos hubieran dicho, yo quiero que Dios me use, yo quiero que Dios me utilice para algo en especial. Bueno, le llegó el momento a este joven, porque dice que era un joven. Uno de los hijos de los profetas lo llamó Eliseo y le dijo, ciñe tus lomos, o sea, prepárate, vístete, apercíbete y toma esta redoma de aceite en tu mano y ve a Ramot de Galad, y cuando llegues allá verás allí a Jehú, hijo de Josafat, hijo de Nimsi, y entrando haz que se levante de entre sus hermanos y llévalo a la cámara. O sea, le está dando instrucciones precisas de cómo tiene que hacer las cosas. A veces Dios nos dice cómo debemos de hacer las cosas, pero nosotros queremos hacerlas a nuestra manera. Ya vimos en algún estudio el asunto de aquel profeta que Dios le había dicho, mira, ve allá, da una profecía, regrésate inmediatamente, no te vengas por el mismo camino, no te quedes a comer, no tomes ni siquiera agua en esa tierra, huye de allá. Y le salió al encuentro aquel otro profeta viejo y le dijo, no, Dios me dijo. Distorsionó la voluntad de quién. Y aquel no consultó a Dios, sino creyó, y Dios se lo reveló ya que era demasiado tarde. Bueno, entonces las instrucciones que Dios nos da son importantes. Amén. ¿Cómo son las instrucciones de Dios? Importantes. Cuando Dios le dice algo, usted debe de hacerlo como Dios se lo está diciendo. Dice, ok, lo vas a encontrar, lo vas a llevar aparte y le vas a decir, y vas a hacer algo. Toma luego la redoma de aceite, un recipiente que llevaba aceite. El aceite simbolizaba la unción. Se ungía lo que se iba a consagrar ¿para quién? Para Dios. Pero también se utilizaba para ungir a los reyes, para consagrarlos para el servicio ¿a quién? A Dios.
Dice, toma la redoma de aceite y derrámala sobre su cabeza y di, así dijo Jehová, yo te he ungido por rey sobre Israel, y abriendo la puerta, echa a huir, ¿y qué? Y no esperes. Ahora, lo que Eliseo estaba mandando hacer a este profeta iba a tener en riesgo ¿su qué? Su vida. ¿Cómo va a ungir a un rey si hay un rey? Todo el que se levantara en contra del rey era acusado de sedición y era reo de ¿qué? De muerte. Por eso le dice, mira, vas a hacer las cosas así, las vas a hacer rápido, y en cuanto le digas lo que tienes que decirle, abre la puerta y huye de ese lugar. Fue pues el joven, el profeta. Amén. Primero lo denomina, era uno de los hijos de los profetas. Ahora, él era el ¿qué? El profeta, porque llevaba la palabra ¿de quién? De Dios. ¿Usted ha anhelado servir a Dios? ¿Usted ha anhelado que Dios le use? Porque hay personas que no quieren ser usados por Dios. No, yo no. Que sea otro. Pero hay personas que sí, que tienen en su corazón el deseo, el anhelo de que Dios tiene que seguir las instrucciones de parte de Dios. No haga las cosas a como usted se imagine. Haga las cosas a como Dios le está diciendo. Ahora este joven era el profeta, era el enviado de parte de Dios, y llegó a Ramón de Galad. Cuando él entró, he aquí los príncipes del ejército estaban sentados. Estaban ahí, los príncipes eran los principales, los comandantes, los jefes, los generales. Han de haber estado, no sé, destacados en ese lugar, o estaban comiendo, o estaban platicando, estaban ahí todos. ¿Sí? Y él dijo, príncipe, una palabra tengo que decirte. Y Jehú dijo, ¿a cuál de todos nosotros? Porque dice, todos eran ¿qué? Príncipes, gente principal. Y él le dijo, a ti, príncipe. No es casualidad que Jehú fuera el que le preguntara, ¿a quién de todos nosotros? A ti. Y él se levantó y entró en la casa, y el otro, o sea el profeta joven, derramó el aceite sobre su cabeza y le dijo, así dijo Jehová, Dios de Israel, yo te he ungido por rey sobre Israel. Pueblo, ¿de quién era el pueblo? De Jehová. Aunque Israel no lo buscaba, aunque Israel se había alejado de Dios, pero Dios era su dueño, porque Él lo había escogido. Herirás, ahora iba a ser rey sobre Israel con un propósito, con un mensaje, con un mandato. Herirás la casa de Acab, tu señor, para que yo vengue la sangre de mis siervos los profetas y la sangre de todos los siervos de Jehová de la mano de Jezabel. Y perecerá toda la casa de Acab, y destruiré de Acab todo varón, así el siervo como al libre en Israel, y yo pondré la casa de Acab como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Baasa, hijo de Ahías. Ahora, a veces repetimos los nombres y no nos ponemos a pensar, ¿no? ¿Por qué iba a poner la casa como esas casas? Porque a esos hombres llegaron a ser reyes, pero ellos no honraron ¿a quién? A Dios, sino que le volvieron las espaldas. Hay que tener mucho cuidado con volverle la espalda ¿a quién? A Dios, porque Él es vengador de todas esas cosas. ¿Cómo quedaron? Fuera del reino. Y sus hijos no fueron reyes sobre Israel. Eso le iba a pasar a la casa ¿de quién? De Acab y Jezabel.
y a Jezabel la comerán los perros en el campo de Jezreel, y no habrá quien la sepulte. Enseguida abrió la puerta y echó a huir. ¿Qué hizo este joven profeta? Hizo exactamente lo que le mandaron. No hizo de más, no hizo de menos. Lo que le dijo Eliseo que hiciera fue lo que hizo. Después salió Jehú a los siervos de su señor y le dijeron: ¿hay paz? Siempre hay gente que es metiche, porque el chisme le gusta a las personas. Estaba oyendo, entre paréntesis, yo a alguien que estaba platicando de este asunto del chisme. Y dice, a la gente que le gusta el chisme, cuando le traen un chisme, en su ser suceden cosas, las oxitocinas se disparan. Es algo que a esa persona le gusta, por eso le gusta andar en chismes, ¿no? Hay que tener cuidado con quién, con el chisme, porque dice, el que anda en chisme descubre el secreto. ¿Será bueno? ¿Será malo? No, porque dice que las mujeres, las ancianas de la iglesia, deben enseñar a las mujeres jóvenes a ser respetuosas, decorosas, amar a sus esposos, a sus hijos, a no ser, ¿qué? ¿De qué estábamos hablando? De chisme. A no ser chismosas. Bueno, entonces estos dijeron, a ver, ¿qué te dijeron? Y este hombre, Jehú, ¿para qué vino aquel varón? ¿Aquel qué? Loco. Estos lo conocían que ese era de los hijos de los profetas, esos que habían dejado todo por andar ahí con Eliseo y andaban queriendo aprender a ser ¿qué? Profetas. Eran los locos, eran aquellos hombres que no tenían oficio ni beneficio. ¿Para qué vino a ti aquel loco? Y sus palabras, dice, y él les dijo, vosotros conocéis al hombre y sus palabras, como que uno quería decir lo que le habían que. Usted lo conoce, ustedes dicen que es loco, pues ¿para qué quieren saber lo que él me dijo? Pero aquellos hombres entendían que muy loco el hombre, pero eran hombres que Dios usaba, ¿verdad? Entonces dice, ellos le dijeron, mentira, decláranoslo ahora. Y él dijo, así y así me habló. ¿Qué le dijo a Jehú? Dios te ha ungido por rey sobre Israel para que acabes con la casa de Acab. Les dijo a sus compañeros, príncipes todos del ejército de Israel. ¿Y qué activó esa profecía en esos hombres? Entonces, dice, yo te he ungido por rey sobre Israel. Entonces cada uno tomó apresuradamente su manto y lo puso debajo de Jehú en un trono alto, y tocaron trompeta y dijeron, Jehú es rey. Ahora, este Jehú era un hombre, ¿por qué lo escogería Dios? Era un hombre valiente, echado para adelante, casi sin temor, y en cuanto le dijeron, él agarró y fue a hacer. En ese entonces, Acab ya no reinaba, sino reinaba su hijo Joram, en Israel. Y en Jerusalén, en Judá, reinaba Ocosías. Ocosías era hijo del rey también llamado Joram, pero de Judá, ¿no?
se habían emparentado con una mujer llamada Talía, que después ustedes en otra ocasión hablaremos de ella, hija de Jezabel y de Acab. O sea que el pagano, el que no servía a Dios, se juntó con el que estaba sirviendo a quién. Y dice la palabra de Dios, no os unáis, ¿cómo? En yugo desigual. ¿Qué comunión tienen las tinieblas con la luz? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? Entonces Jehú mata a Joram, rey de Israel, y hiere a Ocosías, rey de Judá, o sea, a los dos en el mismo momento, y este muere después por las heridas que le causó. Pero vamos a ir al capítulo 10. ¿Qué es lo que Dios le había dicho a Jehú? Extermina la casa de Acab. Mató a Joram, mató a Ocosías, él tuvo que ver con la muerte de Jezabel. Dice que cuando llegó a casa de Jezabel, ella estaba encerrada en ese palacio, y entonces Jezabel salió por el balcón a recriminarle y a decirle, ya llegaste, matador de tu señor, como diciéndole, eres un traidor, mataste a tu rey. Y entonces Jehú dijo, ¿quién está a mi favor allí en la casa? Si alguien está a mi favor, aviéntenla por la ventana. Y entonces algunos de los siervos que trabajaban allí, ¿qué hicieron? La aventaron. Se estrelló contra el piso, su sangre quedó ahí. Jehú entró en la casa, hicieron un banquete, estaban comiendo, esto que el otro, se hizo tarde. Y dijo Jehú, bueno, después de todo, esta mujer era hija de un rey extranjero, hay que sepultarla. Pero cuando salieron para sepultar a Jezabel, los perros ya se la habían comido. Solo estaban las palmas de las manos. Se cumplió la palabra de Jehová. Con esto quiero hacer énfasis también en esta otra cosa. Cuando Dios nos habla de cosas buenas que van a suceder, ciertamente van a ¿qué? A suceder. Cuando Dios nos habla de cosas malas que van a suceder, ciertamente también van a suceder. Ok. Entonces, estamos en el capítulo ¿qué? 10. En el versículo 18. Después, ya que se consolidó Jehú como rey, mató a todos los hijos del rey Acab, a toda su descendencia. Después reunió Jehú a todo el pueblo. Recuerden que el pueblo había abandonado a Jehová y había seguido a Baal por incitación de Jezabel y de Acab. Después reunió Jehú a todo el pueblo y les dijo, Acab sirvió poco a Baal, mas Jehú lo servirá como mucho. Desde aquí uno podría pensar, bueno, ¿cómo está la cosa si Dios le dijo que lo iba a ungir? ¿Por qué? Llamadme pues luego a todos los profetas de Baal, a todos sus siervos y a todos sus sacerdotes, que no falte uno, porque tengo un gran sacrificio para Baal, cualquiera que faltare no vivirá. Pero dice, esto hacía Jehú con astucia para exterminar a los que honraban a quién. Y dijo Jehú, santificad un día solemne a Baal, y ellos convocaron. Y envió Jehú por todo Israel, y vinieron todos los siervos de Baal, de tal manera que no hubo ninguno que no viniese, y entraron en el templo de Baal, y el templo de Baal se llenó de extremo a extremo. Entonces dijo al que tenía el cargo de las vestiduras, saca vestiduras para todos los siervos de Baal, y él le sacó vestiduras. Aquí quiero hacer también una aclaración.
Como este culto a Baal había sido impuesto por los reyes de Israel, les habían dado un templo, les habían dado dinero, incluso había vestiduras ¿para qué? Para todos. ¿Ah? Sin embargo, los profetas de Jehová eran ¿cómo? Perseguidos. A muchos habían sido muertos. Y entró Jehú con Jonadab, hijo de Recab, en el templo de Baal, y dijo a los siervos de Baal: mirad y ved que no hay aquí entre vosotros alguno de los siervos de Jehová, sino solo los siervos de ¿quién? Y cuando ellos entraron para hacer sacrificios y holocaustos, Jehú puso fuera 80 hombres y les dijo: cualquiera que dejare vivo a alguno de aquellos hombres que yo he puesto en vuestras manos, su vida será por la suya. Entonces hizo un exterminio de todos los profetas, de todos los siervos y de todos los sacerdotes. ¿De quién? De Baal. Hoy en día, hermanos, hay mucha gente que adora, y me quiero enfatizar en el asunto de la muerte, ¿no? A los que adoran a la ¿qué? Ellos, sin saberlo, están adorando a una potestad demoníaca. Y la palabra de Dios dice que Dios creó el infierno con un propósito. ¿Cuál es el propósito del infierno? Para el diablo y sus seguidores. El que sigue al diablo, ¿a dónde va a ir a dar? El que honraba a Baal, tarde o temprano iba a acabar ¿cómo? Mal. Hay que preocuparse por esas almas, porque van camino ¿a dónde? Al infierno. Y ahí no va a haber forma de salvarse, ¿no? Porque dice la Escritura que un día vendrá el juicio y cada quien pasará el juicio de acuerdo a lo que haya hecho. Unos para vida eterna y otros para condenación eterna. Vamos a terminar con esto precisamente. Vamos a ir a Apocalipsis. Capítulo 20, versículo 11. ¿Ya lo tenemos, hermanos? Apocalipsis capítulo 20, versículo 11. En la visión de Juan, de las cosas que van a suceder y de lo que sucede en el cielo, hay esto, dice: y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, en ningún lugar se encontró para ellos. Todo lo que vemos es pasajero. Incluso esta tierra, que les he dicho que es una cosa tan maravillosa, que cómo gira en un propio eje y a su vez gira alrededor del Sol, y el Sol a su vez gira alrededor de la galaxia, y sin darnos cuenta estamos viajando a unas velocidades impresionantes en el espacio y nosotros no nos damos cuenta. Todo esto maravilloso que Dios hizo, dice que un día va a huir de delante de su presencia y ya no se va a encontrar lugar para esta tierra y para este cielo. Por eso dice la Escritura que Él habita en el tercer cielo. Alguien burlándose le preguntaban a una astronauta que subió al espacio, ¿no? Y le decían, ¿no? Le preguntaban, y él dijo: bueno, no vi a Dios. En su ignorancia, eso que subió él es una mínima parte de todo lo que abarca ¿quién? El cielo. Dice que el cielo es su trono y la tierra es el estrado ¿de qué? De sus pies. De este cielo, de este universo que hoy entendemos, no va a quedar nada delante de su presencia. Y vi a los muertos,
grandes y pequeños, no importa su edad, su estatus, de dónde eran, de qué color tenían la piel, dónde nacieron, todos se presentarán delante de ese trono para ser juzgados. De pie ante Dios. Y he aquí lo importante, dice, los libros fueron abiertos. Esos libros donde está escrito todo lo que la gente ha hecho. Allí es donde se va a revisar. A ver, aquel chic famoso, un folletito de evangelismo que se llamaba, el primero de esa serie, que se llamaba Esta fue tu vida, que hablaba del juicio de un hombre malo que muere y se presenta delante de ¿quién? De Dios. Dice, vamos a revisar tu vida. Y dice, vamos a revisar si tu nombre está escrito en el libro de la vida. Y su nombre, dice, se abrieron los libros y otro libro fue abierto, el cual es el libro de ¿qué? De la vida. Y fueron juzgados los muertos, no por lo que decían que hacían, no por lo que creían que eran, fueron juzgados por las cosas que estaban escritas, ¿en dónde? En los libros, según sus obras. Y el mar, nadie se va a poder esconder. El que se murió ahogado, también el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades, aquellos, bueno, en su mente, ¿no? Como adoradores de la muerte y el Hades fueron lanzados ¿a dónde? Al lago de fuego. Si no adoras a la muerte, ¿a dónde vas a ir a dar? Al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, ¿qué le pasó? Fue lanzado al lago de fuego. Y es que digo esto, hermanos, porque he escuchado a alguna persona que comentaba, hablando de alguien que adora la muerte, pero son buenas personas. Pues sí, usted puede pensar que son buenas personas, ¿sí? Pero yo solamente te digo lo que está diciendo la palabra de quién. El que adora la muerte va a ir a dar a donde va a ir a dar la ¿qué? La muerte. ¿Y a dónde es ese lugar? El lago de fuego. Pensará que era buena persona, pero sin Cristo no hay salvación. Sin Cristo no hay salvación. ¿Amén? Así que es tiempo de buscar de Dios, porque Él traerá retribución a los que le honraron, a los que le obedecieron. Dice que hay un galardón. Jesús dijo, aquí vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según su obra. ¿Amén? Pero también el que hizo el mal va a recibir su propio castigo por las cosas que él hizo. Que el Señor nos bendiga.